Innovation, innovación y tendencias disruptivas en las empresas con 4 ponentes de lujo. Uno está llegando también, que ha tenido el mismo problema que yo, Esteba. Contamos con Daniel Innerarity, Argelia García, Esteban Miral y Jana Vives. Empecemos por Daniel, si os parece. Daniel Innerarity es uno de esos grandes filósofos que todos deberíamos tener siempre, siempre a mano. Doctor en filosofía, catedrático de filosofía política y social, investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor invitado en universidades como la Sorbonne, London School of Economics o Georgetown. Algunos de sus libros, por los que ha recibido múltiples premios, son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa, Política para perplejos, Una teoría de la democracia compleja, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, muy reciente, muy de actualidad, o La sociedad del desconocimiento. Daniel Innerarity es también un colaborador habitual de opinión en El País, La Vanguardia, El Correo, Diario Vasco. Por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí físicamente, pero sí que ha querido acompañarnos con una especie de TED Talk virtual. Daniel reivindica que democratizar es sinónimo de politizar y que la política pasa siempre por el reconocimiento constructivo de las diferencias políticas. Una frase que estaría muy bien aplicarnos hoy en día. 3, 2, 1 y dentro el vídeo lleno de filosofía. Me hubiera encantado estar hoy con vosotras en este estupendo congreso que habéis organizado, pero causas de fuerza mayor me lo han impedido y me tengo que limitar a una intervención breve online. Lo haré desde mi perspectiva, que es por la cátedra que tengo en el Instituto Europeo de Florencia, que se llama Inteligencia Artificial y Democracia, una perspectiva política democrática sobre la digitalización. Comenzaré por una afirmación que nos puede servir como hilo conductor para el resto de la intervención. Democratizar es sinónimo de politizar. Es decir, si algo caracteriza al sistema político en una democracia es que está abierto a cualquier cuestionamiento, que estimula la controversia, que permite que aumente el número de interlocutores, que no prohíbe nuevos temas, que no excluye por principio la crítica, que admite la configuración de alternativas. Politizar, democratizar, implica siempre complicar ciertas cosas que antes estaban cómodamente decididas por la tradición, cuestionar la autoridad establecida, complicar las cosas, ampliar el campo de lo políticamente discutible. En definitiva, multiplicar las posibilidades. En una sociedad democrática, la opinión pública o los movimientos sociales o los agentes políticos de diverso tipo tienden a politizar cada vez más temas, es decir, los sacan de su opacidad o de su incuestionada naturalidad y los convierten en objeto de la libre decisión colectiva. Pues bien, todas las tecnologías que acompañan a la digitalización implican una despolitización mayor que otras tecnologías anteriores, al menos por dos motivos. Por sus promesas exorbitantes de objetividad desideologizada y en virtud de su carácter tácito y discreto. Examinemos la primera de estas promesas. La política algorítmica consiste en una peculiar forma de despolitización en virtud de su objetividad. Los algoritmos despolitizan no porque ellos mismos sean apolíticos, sino porque dificultan, incluso imposibilitan el tratamiento político de sus resultados, ya que, prometiendo objetividad, parece que esta discusión no resulta necesaria. El éxito de las técnicas algorítmicas no se debe a su capacidad de gestionar enormes cantidades de datos, sino a su lógica de claridad incontestable. Los algoritmos son políticos cuando sus resultados se sustraen al cuestionamiento político, cuando despolitizan los discursos, las acciones y las decisiones. La segunda peculiaridad de la despolitización algorítmica obedece a su irreflexividad. El condicionamiento más radical, la dimensión más política de la digitalización, se efectúa en un espacio tácito, en una modificación sutil de nuestro comportamiento individual y colectivo.
A día de hoy, todas nuestras acciones están relacionadas de alguna manera con programas estructurados algorítmicamente, desde los desplazamientos, las compras, las opiniones, las decisiones de diverso tipo, etcétera. Aunque muchas de las cosas que decimos o hacemos tengan un curso analógico, están situadas en contextos estructurados algorítmicamente o son observadas mediante técnicas de inteligencia artificial. La digitalización no solo hace la vida más eficiente, más rápida o más cómoda, sino que la modifica de un modo tan profundo que no resulta fácil hacerse cargo de hasta qué punto. Habitamos un espacio algorítmico, un espacio algorítmicamente conformado con independencia de que lo sepamos, lo utilicemos o no. Claro, el problema democrático que plantean ambas propiedades, la desideologización y la irreflexividad, no es que los algoritmos tomen decisiones, sino que no lo sepamos o consintamos de algún modo. La cuestión clave es si podemos, a su vez, politizar los algoritmos, es decir, considerar las decisiones algorítmicas como posibilidades de nuestra propia autodeterminación, o si no tenemos más remedio que rendirnos a ellas. La compatibilidad de la democracia y la inteligencia artificial depende de su politización, es decir, de su inserción en contextos más amplios en los que se haga con los algoritmos lo mismo que las revoluciones democráticas modernas hicieron con el poder: dividirlo y problematizarlo, darle un plazo limitado y limitar también sus competencias, exponerlo a la contestación y la crítica. Si no aceptamos que nadie ejerza un poder político indiscutible, igualmente cuando se introducen procedimientos algorítmicos en el gobierno, debemos establecer los espacios y cauces que permitan su cuestionamiento, su monitorización o su auditoría. La creciente tecnificación de los asuntos políticos debe estar compensada por una correspondiente politización de los procedimientos técnicos. Es propio de la democracia la estimación de las evidencias técnicas y científicas, por supuesto, siempre y cuando no cuestionen el pluralismo de las interpretaciones de la realidad o la diversidad de modos en que dichas evidencias pueden ponerse en juego cuando se trata de decisiones en las que han de hacerse valer también otros criterios. Este principio de pluralidad debería hacerse valer también a la hora de conceder el monopolio de la objetividad y validez a procedimientos como los algoritmos o el Big Data. La democratización de estas tecnologías pasa, como ha ocurrido siempre que se configuraba una autoridad del tipo que fuera, por su inserción en espacios donde se articule el pluralismo propio de las sociedades democráticas. No solo hay parlamentos donde se sientan nuestros representantes políticos, también los debe haber para que se discutan los datos, los algoritmos y los artefactos. A esto nos estamos refiriendo en última instancia cuando hablamos de politizar la digitalización. La democracia en la era digital es imposible sin una tematización expresa de las tecnologías. Los algoritmos implican siempre elecciones entre valores en competencia que no pueden ser realizadas de acuerdo con razones puramente técnicas y que requieren una amplia deliberación pública. La equidad de los algoritmos debe ser entendida como una cuestión política y, por tanto, como una cuestión que debe ser resuelta políticamente, es decir, que no se trata de optimizar o mejorar las técnicas algorítmicas, sino de acomodar los distintos intereses y visiones presentes en una sociedad. Una democracia es un sistema político que no clausura definitivamente las posibilidades de reflexión y cambio de las realidades institucionalizadas. La democracia es, en este sentido, un sistema político en el que cualquier procedimiento administrativo, práctica tecnológica o apelación a verdades científicas puede ser politizada. Concluyo diciendo que la política pasa siempre por el reconocimiento del carácter constructivo de las diferencias políticas, por no renunciar a las ventajas del desacuerdo institucionalizado entre los humanos, pero también entre nosotros y nuestros artefactos. Podríamos pensar incluso en la metáfora de un parlamento de los algoritmos y los artefactos, porque no existe una sola tecnología, sino una variedad de ellas que hacen valer distintos procedimientos y principios. En ese parlamento digital es donde habría que ponderar y equilibrar las justificaciones tecnológicas, la validez de los datos, los sesgos de los algoritmos, la utilidad de la automatización, de manera análoga
a cómo lo hacemos con nuestras diferencias ideológicas y de intereses en las clásicas instituciones parlamentarias. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, Argelia García es experta en gestión económica inteligente y CEO de To Grow Fry, una firma de servicios profesionales para empresas enfocadas al crecimiento que presta servicios de dirección financiera externa, soluciones fiscales, legales, laborales, así como de transformación digital y gestión económica inteligente. Licenciada en Derecho, Argelia es también empresaria, consejera de empresas, mentora de proyectos, emprendedores y profesora de máster y speaker. También es consultora homologada de Axio, miembro de We Rock Capital y de Círculo de Economía. Autora del libro 3 preguntas para una gestión económica inteligente, una guía para tomar decisiones de tu empresa, reivindica a menudo que la sociedad saldrá ganando si las mujeres pueden tomar más decisiones. Adelante, Argelia. Bueno, gracias por... ¿Se me oye? ¿Sí? Gracias a la organización allí. ¿Sí o no? Perdona. ¿Sí? Vale, vale. Y gracias por empezar con esta conferencia, porque seguro que ha generado una sensación de, Dios mío, qué duro esto. Vale, hay que irse entrenando, porque esto es así, no es fácil. No vamos a engañar a nadie, esto no es fácil. Me encanta el título de los retos, no voy a introducir los retos, creo que desde el 2008 ya sabemos cuáles son los retos y cómo vamos detrás de ellos. Y qué nos espera ahora, ¿no? Después de la guerra, tampoco lo sabemos. Entonces, vivimos como... Ah, vale. No entendía nada, ¿eh? Es que me concentro. ¿Pasa? Al revés. Vale. Los tiempos inciertos son tiempos de amenazas y nuestra neurología, nuestras neuronas, si oís a Marian Rojas, se van a lo peor. Sabéis la historia de los leones que nos persiguen. Por eso nos ponemos nerviosos cuando pasan cosas raras. Pero deberíamos haber aprendido del primer reto, de la crisis del 2008, que las amenazas tienen la doble cara de la oportunidad, ¿no? Ahora estaba diciendo Daniel, el ponente anterior, hablaba de los retos y del problema que tiene la digitalización en la política y cómo los algoritmos van a limitar la forma en que podemos ejercer nuestras relaciones y la política, pero también hay una gran oportunidad en los algoritmos y en la digitalización, y es que podemos llegar a un nivel de democracia que no hemos tenido nunca en la vida, donde vamos a poder votar y opinar sobre las mínimas cosas. Eso es posible. Depende cómo lo hagamos. Es decir, cada amenaza lleva su oportunidad. Somos nosotros los que podemos mirar de una forma u otra. Y eso es muy importante. ¿Qué oportunidades? ¿No? ¿De qué me estás hablando? A ver, búscame oportunidades que tú veas en este lío que tenemos ahora. Bien, lo primero que aparecen son nuevas necesidades. Las nuevas necesidades que atender quiere decir nuevos negocios. Es la madre de la innovación, esas nuevas necesidades de los seres humanos que tienen que ser atendidas y aparecen continuamente, ¿no? ¿Dónde vamos a cargar los coches eléctricos? No hay cargadores suficientes, bien, ahí lo dejo, pero eso es continuo si pensáis. Pero además podemos crecer, por supuesto, en volumen de negocio por la simple y clásica operación de adquirir empresas de la competencia o empresas relacionadas, etcétera, etcétera, y crecer en ventas. Hablaremos mucho de las ventas. Es una asignatura pendiente en nuestro país, pero crecer en negocio es muy posible ahora y os diría que tenemos muchísimos clientes que están inmersos en valoración de empresas para ver cómo venden, cómo compran, cómo adquieren, etc. Y hay una que pasa desapercibida a veces, pero es un tesoro, que es incorporar talento. Nosotros tenemos el caso de un cliente que en el 2008, un cliente de la construcción, se dedicó a buscar todas esas personas talentosas que salían de empresas de la competencia e incorporarlas a su empresa.
pues en estos últimos 10 años ha triplicado su volumen de negocio y ha pasado de ser una pequeña constructora a una constructora de nivel medio alto. El talento es el que va a mover la digitalización. La digitalización no va sola. Los ordenadores no hacen nada, hacen lo que les decimos. Necesitamos esas personas con talento. Eso es algo muy importante. Y ahora es un buen momento. Cuando la gente está dejando sus puestos de trabajo y replanteándose la vida, pues quizá brindarles un sitio donde cumplir con sus sueños a la vez que los CEOs cumplen con los suyos, quizá sea una forma de captar talento. Pero todo eso necesita algo que es lo más importante en tiempos inciertos, que es dinero. Cash is king. La liquidez es el norte, es lo que cada día tenemos que vigilar. Ya sé que es poco romántico y poco elegante y no nos gusta mucho hablar de esto, solo pedimos financiación, pero el tener dinero para hacer cosas no depende de la financiación, depende de cómo gestionamos. Depende de cómo estamos gestionando nuestras ventas y nuestros clientes. Hay algo que hacer muy claro, que es ser contracíclico e insistir mucho en la venta. Insistir en la venta, pensemos digital, no quiere decir poner más vendedores, aunque sí, quiere decir implantar un CRM, quiere decir formar en talento a nuestros vendedores, quiere decir entender mejor a nuestros clientes, quiere decir atender más necesidades, escuchar a nuestros clientes. Escuchar es una gran asignatura pendiente, ¿vale? Entonces, cuando escuchamos, podemos hacer más cosas por nuestros clientes, pero además podemos hacerlas mejor. Podemos facturar a tiempo. Dirás, ¿qué estás diciendo? Pues os contaré que una vez uno de nuestros proyectos que hicimos en la época de la gran crisis, pues nos pedían financiación. Esto es muy normal, ¿no? Las empresas vienen a pedirnos, oye, ayúdanos a encontrar financiación. Y cuando miras y dices, oye, déjame ver cómo estáis facturando. Era un despacho de abogados y al mirar cómo estaban facturando encontramos esos 100.000 euros que buscaban. Porque los abogados tienen muchas gestiones pendientes y conforme las van haciendo las facturan. Lo tenían en casa, pero a los abogados les pasa eso, pero les pasa a la gente que tiene esos almacenes enormes, repletos de mercancías, que hay que convertir en dinero. Eso es tener billetitos puestos ahí, ¿vale?, que no te producen nada y que te permitirían, veo una cara rara, ¿no?, que dice, ¿qué quieres decir con billetitos? Pues sí, tenemos un montón de stock que no sale, que lo que deberíamos hacer es liquidarlo, sacarlo de otra manera, convertirlo en dinero y hacer cosas que sí que nos generen rentabilidad. Esto es muy importante. Generar rentabilidad tiene que ser nuestra obsesión y hay que usar lo nuevo, los dos ejes básicos de la tecnología y la sostenibilidad. Por supuesto, trabajando en aras de la igualdad, pero respetar al planeta, que es lo que es la sostenibilidad, y hacerlo de forma digital con la máxima eficiencia y toda la tecnología de la que disponemos, eso es una apuesta segura, siempre y cuando consigamos crear un producto o un servicio que nos dé una rentabilidad por la cual los clientes estén dispuestos a pagar un valor justo que nos deje un margen y un beneficio y lo hagan en tiempo y paguen en tiempo puntual. Esa es la mejor manera de generar cash para después tenerlo para aprovechar oportunidades. Es decir, que hay una parte muy importante del proceso que está dentro de nuestras empresas. Una parte muy importante que está dentro. Pensé mucho si poner esto, porque pensé, bueno, pobre, ¿no?, vaya mañana. Pero no podía irme de aquí sin deciros la verdad que yo veo, la mía. Y es que o cambiamos continuamente, no una vez, ni dos, ni tres, sino o cambiamos nuestro cerebro, que tenemos un reto enorme, sabéis que es muy difícil, porque no estamos preparados para esta adaptación, es muy rápida, o cambiamos nuestro cerebro o nos extinguiremos. No como especie, si cada uno de nosotros, no como especie porque que sepáis que la especie seguirá porque hay mucha gente cambiando su mente. Pero si queréis seguir como empresa, si queréis seguir siendo ciudadanos activos, necesitamos cambiar nuestra mente, de hoy para adelante, cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la digitalización que viene, la tecnología, los valores, lo que hay que hacer es mucho, porque fijaros el cargo que nos han dejado. Tenemos que vigilar a los políticos qué algoritmos nos hacen. Este es el ejemplo, ¿vale? Que sean como tienen que ser. Eso es un encargo que nos dan como ciudadanos bastante importante, ¿no? Pero si vosotros veis, por ejemplo, la nueva ley concursal,
que suena a rollo, ¿no? Pues esa nueva ley concursal es revolucionaria y establece la responsabilidad de los empresarios de anticiparse a las situaciones de inviabilidad de la empresa con un mínimo de 6 meses. Y si no lo hacen, incurren en responsabilidad. ¿Bien? Pero es que además le permiten que a 2 años vista diga que su empresa no va a ser viable, porque se le acaba el mercado, por 1000 cosas, y puede hacer un plan de reestructuración. ¿Y por qué esa ley sale en este momento, impulsada por la Unión Europea? Pues porque lo que se prevé es que ese cambio de modelo de negocio que afecta al mundo occidental y que está dentro de las líneas de las ODS, de los valores de la Unión Europea, del Plan de Resiliencia español, prevé un cambio radical de modelo de negocio colectivo que va a acabar con un gran número de empresas. Y lo que estamos haciendo es intentar que eso sea lo menos catastrófico posible para quien le toque. Pero no toca, puede no tocar. No te toca en un sorteo. Eso se puede cambiar, gestionando bien, con información y cambiando nuestra mente. Por eso os digo que esto no podemos evitarlo. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Lo primero es, deberíamos estar en la industria 4.0, todos. ¿Qué es la industria? Esta es la primera pregunta, ¿no? A ver si pasamos esta. La industria 4.0, ¿vale?, es un concepto que sale en 2016 en el Foro Económico Mundial y que lo que hace es aglutinar todas esas tecnologías emergentes para decir, oye, la industria hoy en día, y la industria es en sentido amplio, incluye a la medicina, por supuesto, la industria tiene que ser tecnológica, con Big Data, con Internet de las cosas. Podemos regar con Internet de las cosas y controlar el agua y ser más sostenibles, ¿eh? O controlar el jabón que se usa en un túnel de lavado. Son cosas muy del día a día. Con inteligencia artificial, con blockchain. ¿Somos 4.0? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué es la primera pregunta? Porque a continuación viene, ¿y nos estamos preparados para la 5.0? ¿No? Hay gente que dice, pero si todavía estamos aprendiendo 4.0. Claro que estamos aprendiendo 4.0. Y no hay que aprenderlo todo, no hay que saber de todas las tecnologías. Hay que saber si estamos en ese mundo, si lo usamos. Muchas de las cosas que hacemos están ahí. Mucha parte de la logística que hoy vemos tiene una parte importante de blockchain ya, porque el blockchain elimina mucho papel y es muy interesante y da mucha fiabilidad. La industria 5.0 es un concepto que sale en la Unión Europea en 2021 y que dice que todas esas cosas, toda esa industria 4.0, además tiene que ser sostenible, respetar al planeta, ser human-centric, o sea, poner a las personas en el centro, quiere decir esa tecnología usable, humanista, y tiene que ser resiliente. Resiliente porque hemos visto que no somos bastante fuertes como sociedades para resistir una pandemia. Lo hemos hecho bastante bien, pero lo podríamos haber hecho mejor, ¿vale? Pero eso es lo que dice la Unión Europea, y a veces cuando lo lees y lees a los técnicos, a los tecnólogos dices, ¿no será una lista de buenos deseos? ¿No es lo que queramos que sea? Porque ¿qué dicen los tecnólogos del 5.0? Pues lo que ellos hablan es de la fusión de la nanotecnología con la inteligencia artificial y esos famosos cyborgs. Es decir, oye, ¿qué película has visto? No, imaginaros, ¿no? Yo no sé si usáis Siri. Yo la uso mucho, sobre todo en el coche, porque llama tal, ¿no? O Alexa, mi vecina la oyes que dice, modo noche, y entonces bajan las persianas, ¿vale? Entonces, lo usamos mucho. Ahora imaginaros con nanotecnología, pues te cito aquí y que la llevas contigo. Y le dices, oye, recuérdame la intervención del Women Evolution, y te lo va recordando, no hace falta que lo lleves grabado, que no sé qué, porque te ha oído, lo ha grabado y lo ha puesto. No lo veo complicado, no sé si lo veis, pero lo veo factible, ¿no? Se prevé que entre 2035 y 2050 todo eso funcione y sea normal. Bien, veis que eso ya es para ponerse un poco más nervioso. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto bien? Mientras además vigilamos lo de los algoritmos de los políticos. Se nos está liando un poco el trabajo, ¿no? Pero además tenemos la web 3.0, y ya estoy a punto de acabar, ¿vale?, que nos habla de una web distinta. Internet como lo conocemos desaparece y aparece un Internet que corre en blockchain, sin sitios para cada uno, sino que interactuamos con los bloques, que, pongamos imaginación, ¿sabéis?, son transparentes, podemos ver lo que pasa, pero están encriptados. Y eso es donde se paga en criptomonedas, donde están los metaversos, donde
compramos cosas con seguridad, con NFTs, y donde nos financiamos con smart contracts, por ejemplo. Todo eso existe ya, ¿vale? Y tenemos tiempo, ¿eh? No hay que... Todavía en los dinosaurios creo que no cae el meteorito. Pero lo que os quería proponer, porque cada uno evoluciona de diferentes maneras, es, si os creéis lo de que esto hay que cambiar cada día, pues hay diferentes maneras de acercarse y algunas muy divertidas. Las propuestas que nos hacen la gente con la que nosotros colaboramos en estas cosas es juega. Y podemos jugar en Decentraland, que es un metaverso, sabéis que hay más de un metaverso, es un metaverso colaborativo y que las personas que trabajan allí lo van, o que van a Decentraland, lo van cambiando según cómo actúan, ¿vale? No solo esta meta, hay más metaversos. No sabemos cuál será el metaverso más interesante, están haciendo, ¿vale? También os recomiendo Cryptan, que es una plataforma de criptomonedas, la primera que hay en habla hispana y muy segura, y dice esto es seguro y esto no. ¿Y por qué os recomiendo? Pues porque tener un wallet creo que se vuelve imperioso. Saber cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son seguras, cuáles no, qué tipo de remuneración puedo tener, es muy interesante, ¿eh? Y os digo esto cuando nosotros hemos ido al tema de criptos porque nuestros clientes estaban allí y como sabéis eso se tiene que declarar, etcétera, etcétera. Ellos nos han llevado allí, ¿vale? Investigar sobre los smart contracts como forma de financiación es uno de nuestros objetivos actuales porque realmente tú puedes convertir tu derecho de crédito sobre un alquiler en una forma de financiación sin intervención bancaria. Eso va a ser una de las cosas más disruptivas que ya está pasando ahora y es la desaparición de los bancos como los conocemos. Ellos sí que van a caer como dinosaurios, pero están invirtiendo en tecnología, no sufráis por ellos, son los principales inversores en fintech. Si alguien quiere ver sobre el 5.0, puede ir a la web de la Unión Europea. Y algo más fácil es un podcast de acción sobre qué es la industria 4.0. Muy sencillito, ¿vale? Todas esas cosas nos van a llevar a saber más cosas, porque es lo primero, estar informados, hacernos preguntas, curiosear, evaluar y pedir ayuda, porque lo más importante es que vayamos contentos, que nos olvidemos del miedo y de las amenazas, porque no sirven para nada. Pase lo que tenga que pasar, lo haremos mejor si somos optimistas y positivos, sin dejar de poner sentido común, porque además lo más importante es que estamos en un mundo apasionante, pasan cosas increíbles. Los periódicos hay que leerlos al revés, porque sabéis que venden más y la noticia es terrible, pero hay súper buenas noticias en estos momentos, los avances en el cáncer, por ejemplo, son espectaculares y muchísimos más. Así es que mi intención es que conservéis ese brillo en los ojos, porque los leones, estos que hablábamos, que nos persiguen, no están aquí. Gracias. Gracias, Argelia. Nos quedamos con lo del brillo en los ojos y las buenas noticias. Bien, nuestro tercer ponente es Esteve. Esteve Almirall es profesor titular en ESADE y en el departamento del Center for Innovation in Cities. Su docencia incluye varias universidades como Berkeley, Purdue, la Pompeu Fabra, UPC o EPFL, entre otras. Con formación mixta en inteligencia artificial y management science, le apasiona aquel camino en el que se cruzan tecnologías digitales e innovación, particularmente en el contexto de las ciudades inteligentes o smart cities. Esteve fue cofundador de las redes europeas de Living Labs y ha coordinado varios proyectos europeos de alto impacto como Open Cities o Commons for Europe. También ha trabajado para el Banco Mundial y la Comisión Europea, ha dirigido distintas tesis de máster y doctorado y ha publicado en las principales revistas científicas de su campo y es un colaborador habitual en La Vanguardia, El País, El Nacional, Vía Empresa, Cataluña Radio y RAC1. No hay innovación sin riesgo, asegura Esteve, con quien compartimos desde hace ya años una gran pasión por Peter Drucker y esa gran cita que dice que la cultura se come la estrategia para desayunar. Esteve, el escenario es todo tuyo.
Bueno, muchas gracias a todos. Ante todo, muchas gracias a Lidia y a María de Women Evolution por invitarme y a Víctor Costa, que siempre es muy amable en las presentaciones, lo cual, por supuesto, se agradece. También a María, nuestra directora de Comunicación, Relaciones Internacionales, y a Oriol, que es nuestro director en Mesa de Creápolis. Yo quería hablar de innovación, de productividad y de sueldos, y básicamente un poco de crecimiento, ¿no? Muchas veces pensamos que estas cosas tardan mucho en pasar y que los grandes cambios no suceden en un tiempo relativamente corto, ¿no? Este señor es Mac Anderson. Mac Anderson es uno de los socios de uno de los grandes VCs, Venture Capitals en Silicon Valley, ¿no? Y hace unos 10 años, tampoco hace tanto, escribió un artículo que fue este artículo que apareció en el Wall Street Journal, que decía: software se está comiendo el mundo. Y en esa época dijeron: ¿qué dices, hombre? Si aquí compañías de software sí que hay, pero son todas pequeñas, startups, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira, esto es lo que pasó. Esto era el 2005, cuando las compañías que había en ese momento, solo había una compañía de software. Era Microsoft. Bueno, si tú tienes el Office y el Windows y tal, probablemente es de las más grandes del mundo. Fijaos lo que ha crecido la valoración de las compañías. Y si miráis, esto es 2020, podríamos mirar 2022. Bueno, ahora todas las compañías, menos una, están relacionadas con software. La única que no está relacionada es Saudi Aramco, y claro, si tienes petróleo a 300 metros del suelo, bueno, pues igual no te hace falta mucho software para vender, ¿no? Pero no todos tenemos petróleo a 300 metros del suelo, ¿no? Es decir, los grandes cambios pasan con rapidez, ¿no? Pero no siempre han pasado. Uno de los gráficos quizás más interesantes es esto, ¿no? Pensamos que esto de la productividad, la innovación, ha pasado siempre. Mirad, durante casi 1000 años el crecimiento fue prácticamente cero. Si queréis, la cifra exacta es muy difícil calcular estas cosas. Quién sabe el Producto Interior Bruto del mundo hace 1000 años, ¿no? Pero el crecimiento era algo parecido a 0,05, es decir, plano. Y esto pasó desde la época romana hasta la fecha que nosotros utilizamos normalmente, es 1820. 1820 es cuando la humanidad despega. Pero bueno, despega poco a poco. Es decir, el crecimiento durante los primeros 50, 100 años, en 1820, tampoco penséis que fue una cosa muy grande, era 0,7. Estos son nuestros cálculos. En aquellos puntos donde han despegado, los datos que tenemos mayoritariamente son de Inglaterra. Me comentaréis la desigualdad. Bueno, hay cosas que se mantienen igual. La desigualdad del Imperio Romano entre el que tenía menos y la familia Julia, que eran los grandes de ese momento, era un multiplicador de 1 millón. Y si vais a Estados Unidos, pues más o menos estamos ahí. Es decir, esto de la desigualdad tampoco ha cambiado tanto, pero el crecimiento sí. Si veis un poco en los diferentes países, este crecimiento tiene diferentes velocidades. En China, pues, ha empezado mucho más tarde. En países como Estados Unidos, Japón, Alemania, ya empezó en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, o después de la Segunda Guerra Mundial. Y si veis un poco la foto desde lejos, tenemos la sensación de que, bueno, de que esto es como la esperanza de vida, ¿no? De que vamos a diferentes velocidades, pero todos llegaremos a un punto más o menos cercano. Llegaremos pronto o más tarde, pero llegaremos a ese punto más o menos cercano. Algunos países crecen muy rápido, nos dan la impresión de que esto funciona y que nos van a coger enseguida, ¿no? Este es el caso de la China. Crece muy rápido, pero viene desde muy atrás. Aún está a un cuarto del GDP per cápita de Estados Unidos y a la mitad del GDP per cápita de lo que sería Europa occidental, ¿no? Este es el siguiente gráfico interesante. ¿Cómo crecemos? Este es un gráfico en donde tenemos la productividad y tenemos los sueldos. Si os fijáis, pasó algo en los 70. Hasta los 70, productividad y sueldos iban más o menos enlazados. Entonces, a partir de los 70, hay esta gran división, este big divide entre productividad y sueldos, ¿no? Bueno, lo que pasó se llama tecnología. Otra vez nuestro Mark Anderson. Esto es lo que pasó en los 70, ¿no? Y esta tecnología vemos cómo se va alejando. Diréis, ¿esto es igual en todos los países? Bueno, no exactamente. No en todos los países es igual y tampoco en todas las industrias es igual. Vamos primero por las industrias porque eso quizás es lo que nos interesa más. Si cogéis las mejores industrias y cogéis las industrias normales,
veréis esta segunda gran brecha. Las mejores industrias, si cogemos el top 2% de las mejores industrias, la productividad, especialmente en aquellas industrias relacionadas de alguna manera con servicios de información, ha crecido muchísimo. En cambio, las industrias más tradicionales es plano. Bueno, pensad cuál de ellas va a sobrevivir. Nuestros dinosaurios que nos comentaba. ¿A quién se van a comer los dinosaurios? ¿A cuál de los dos grupos se van a comer los dinosaurios, ¿no? Si vemos otros negocios que no están tan relacionados, porque no todo está relacionado con tecnologías de la información, veremos otro dibujo. Pero un dibujo que no es tan acentuado, pero tiene más o menos la misma tónica. Volvemos a ver que las empresas que están en la frontera, especialmente en la más alta frontera, el top 2, están con unos niveles de productividad absolutamente alucinantes. Si cogéis los niveles de productividad, es decir, o bien la facturación por empleado, o bien los ingresos por empleado, o bien, etcétera, etcétera, cualquiera de las más o menos medidas de productividad que nosotros tenemos de las grandes empresas tipo Amazon, AWS, tipo Google, etcétera, etcétera, estaremos por los cientos de millones por empleado. Algo que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad. Si nos vamos a estas empresas normales, estaremos en una situación aproximadamente plana, en precios comparables, con price parity. Bueno, este es el primer gran divide, y esto nos debería hacer reflexionar, ¿no? Lo importante que es estar en el top, o lo peligroso que es no estar en el top. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y esta es ya mi última slide, ¿no? La historia no es la misma para todos los países. Y aquí tenemos esto es una historia de los diferentes países que tenemos, de 4 países que tenemos en la Comunidad Europea, que cuentan 4 historias diferentes, ¿no? La historia de Alemania, en donde la productividad y los precios tienen esa misma abertura, esa misma diferencia que hemos visto hasta ahora, es decir, la productividad ha subido mucho y el GDP también, el Producto Interior Bruto de Alemania subió mucho, y en cambio los salarios no han subido a la misma velocidad. Si cogemos Francia, veremos que los salarios y la productividad han subido exactamente a la misma velocidad. Es decir, las industrias francesas probablemente no son más competitivas ahora de lo que eran hace algunos años. Son exactamente igual de competitivas. Las alemanas parece que son bastante más competitivas. Si cogemos Italia es el caso peor, ¿no? Es decir, es el caso en donde todo está plano. Todo está absolutamente plano. Es decir, si todo el mundo corre y todo está plano, pues tú vas un poco mal, ¿no? El caso de España es un caso algo diferente. Si os acordáis, el Producto Interior Bruto subió mucho y ahí vemos con muchísima claridad el boom inmobiliario que tuvimos en los 2000 y el boom financiero, ¿no? Pero si vemos la productividad y los salarios, tenemos una diferencia también muy pequeña. Entonces, veamos estas dos historias y quizás yo creo que es interesante reflexionar sobre esas dos grandes divisiones. Las divisiones entre las mejores empresas y las empresas normales, y las divisiones entre aquellos países que son capaces de cabalgar en la ola de la productividad y de la tecnología, y aquellos países que se ven arrastrados por la ola de la productividad y de la tecnología. Pues creo que esto es una buena reflexión para poder empezar la discusión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Esteba. Llegamos ya al final de la mesa con la última ponencia de Jana Vivas, que es economista especializada en marketing y la directora de innovación y New Business de Vallformosa. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector de gran consumo, en grandes empresas como DAM o Symphony Iri Group. En Vallformosa explica que ha tenido la oportunidad de participar activamente en la transformación y la profesionalización de la compañía, con una estrategia enfocada 100% al consumidor final. Hace medio año que lidera el proyecto de innovación de Vallformosa, donde investiga los nuevos hábitos de consumo, que han cambiado mucho con la pandemia, y detecta nuevas oportunidades de innovación e impacto positivo. Adelante, Jana. Gracias. Bueno, primero agradecer a
el equipo de Women Evolution por habernos invitado hoy aquí y también por vuestra labor diaria en contribuir a poner en valor el rol de la mujer en la sociedad y en el ámbito laboral. Muchas gracias. Pues hoy he venido a hablaros de Vallformosa, pero no de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, como todos sabréis, en Vallformosa somos elaboradores de vinos y cavas. Somos el cuarto elaborador de cava en el mundo y exportamos a más de 50 países. Pero no es tan importante esto, sino lo que nos gusta explicar es cómo hacemos las cosas. Para nosotros, los principales pilares son tres. Uno es el territorio. En Vallformosa no contamos con viñedo propio. Al final esto, visto desde una perspectiva de como bodega, ¿no?, que somos y que vivimos de lo que nos proporciona el territorio, esto es una debilidad, pero lo que hemos hecho es de esta debilidad hacer la oportunidad. Con lo que hemos creado el Club Soc Vallformosa. El Club Soc Vallformosa es el club de todos los viticultores con los que trabajamos mano a mano durante todo el año. Lo conforman más de 500 personas y con ellos tenemos una relación muy directa, no solo en el momento de vendimia, sino también durante todo el año para hacer un seguimiento, un asesoramiento, para ofrecer nueva tecnología. Tenemos el equipo técnico de Vallformosa que, en lugar de dedicarse a estar en el pie de campo, se dedica a proporcionar, innovar y buscar tecnología punta para poder ofrecer y hacer un seguimiento de asesoramiento a todos estos viticultores. Esto nos garantiza una calidad que nos ha sido reconocida en forma de premios, a nivel internacional y a nivel nacional, y uno de los cuales estamos muy satisfechos y que celebramos haciendo un anuncio en televisión es ser la bodega más importante o la mejor bodega de Cataluña durante 2020 y 2021, ¿no? Entonces, bueno, es un reconocimiento a la calidad y también al modelo de negocio, ¿no? De decir, pues somos un modelo de negocio diferente, innovador, y demostramos que por no tener viñedo podemos ofrecer más calidad. El segundo pilar es el consumidor, como ha dicho en la introducción Víctor. Para nosotros el consumidor es el centro, es lo más importante. Tenemos que entender muy bien cuáles son las tendencias, qué es lo que buscan, cómo consumen y ver o entender qué podemos ofrecerles. Con el análisis y el estudio también trabajamos y colaboramos de la mano con universidades para estar en contacto también con los consumidores más jóvenes. Hemos sacado diversos productos, innovaciones, ¿no? Son productos de bajas graduaciones, son productos con botellas muy especiales, vino en lata, espumoso en lata, 0,0 en lata, donde con esto conseguimos crear nuevos momentos de consumo, estar en sitios o en el top of mind de nuevos consumidores, porque al final, como decía Argelia, ¿no?, tenemos que pensar en el mañana, tenemos que rejuvenecer los consumidores, con lo cual vamos innovando y dando respuesta a estas nuevas necesidades. También trabajamos muy intensamente en lo que es storytelling, el alma de los productos. Hoy en día ya no va solo de hablar de un producto y de un packaging bonito, que también, va también de ir más allá, de que tú puedas rascar y poder explicar, transmitir valores desde el producto y desde la marca y desde la compañía, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, trabajamos en varias formas de comunicar, tanto desde cómo se hace una etiqueta, por ejemplo, que es el caso de nuestro vino rosado, que es el Cultivare, donde hicimos una encuesta con 5.000 personas a nivel mundial, las cuales cada una de ellas, su participación y sus respuestas se convirtieron en estas etiquetas con los agujeros que entre ellos conforman
una melodía de 34 horas que está colgada en la web por si a alguien le interesa, donde representa la relación de las personas durante pandemia con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos vinculando los valores de la marca, que son la naturaleza, el territorio, con el consumidor final, que lo haces partícipe y puede obtener un producto de sus respuestas. También tenemos un proyecto muy innovador, que es Solo Vida, la primera botella. Esta botella es una botella creada juntamente con Tomorrowland. Tomorrowland es el festival de música electrónica más importante del mundo. Con ellos hemos hecho una joint venture y hemos sacado este producto. Es un producto que va más allá de lo que es la botella, que como podéis ver es muy espectacular, nos ha llevado 2 años y medio en desarrollarla, y que lo conectamos con la experiencia de poder trasladar el mundo de la música de los festivales dentro de una botella, pero que a la vez tú puedes beberla estando en el mismo festival, ¿no? Entonces es la conexión de online, offline, mundo digital, mundo físico y experiencia en torno a un producto. Luego están las latas, que las latas es un producto muy novedoso. En este sentido, es una categoría nueva, que cuantas más empresas y bodegas se pongan aquí, mejor nos irá, ¿no? Porque se trata de romper esquemas mentales, de traspasar lo que es la liturgia del mundo del vino y la cultura que hay detrás. Pero esto nos ayuda, no pretendemos cambiar el mindset de los wine lovers de hoy, sino que pretendemos llegar a nuevas personas, a nuevas generaciones que quieran coger una lata de vino y tomársela en la playa, o que se vayan a navegar y puedan estar tomando vino, ¿no? Dicho esto, la comunicación, ligado a lo que os comentaba antes de el alma de las marcas. Comunicar es básico para llegar al consumidor final. Desde una pasarela de moda inspirada en la Plum de Mistinguett, Festival de Tomorrowland, Festival Cruïlla, White Summer en la Costa Brava, la 080 Fashion Week de Barcelona. Buscamos estar presentes en momentos donde a día de hoy el vino y el cava no tienen presencia y que en cambio están copados por otras categorías de producto. Esto nos ayuda a estar en el top of mind de los consumidores y a poder insistir en que vino, cava también son compatibles con diversión y momentos del día a día, no tan como puntualmente, ¿no? A día de hoy consumimos, que es fin de año, San Juan y para de contar. Dicho esto, pero esto es el presente. Pero como se ha introducido antes Víctor, hoy me alegra y me hace contenta poder comunicaros o explicaros el proyecto de Vallformosa for Future. Es la primera vez que lo explico en público, así que muy agradecida. Vallformosa for Future es una business unit estratégica de la compañía en la que yo lo estoy liderando junto con un compañero mío. Hemos salido del día a día de la compañía para estar atentos a lo que pasa afuera. Mirar cómo están afectando las nuevas tecnologías en la forma de consumir, en cómo consumir y qué consumir. Pero no solo las tecnologías, sino también oportunidades, startups que vienen con soluciones nuevas, empresas que están haciendo cosas muy diferentes, ya sea en Estados Unidos, en Japón o donde sea. Se trata de poner una mirada afuera, entender qué está pasando, intentar también escribir el futuro de la compañía, porque las cosas van rápido y tenemos que estar allí. No queremos estar siendo reactivos, sino proactivos y pensar en cómo será Vallformosa en 5, 10 o 20 años vista. Con lo cual, hemos constituido esta nueva business unit y llevamos ahora 6 meses tan solo, pero estamos en una fase muy interesante y muy divertida a la vez de explorar, aprender, conocer y entender. Y finalmente, el tercer pilar son las personas, el talento.
Sin ellas, todo esto no sería posible, tanto las personas, evidentemente, ¿no?, los consumidores, vosotros que estáis aquí hoy, pero también las personas que conforman la compañía. Tenemos muy claro que sin ellas, como he dicho, esto no sería posible, pero es importante tener un ADN, una cultura de empresa donde la humildad sea uno de los principales valores y donde todos trabajemos de una forma colaborativa, con una estructura muy horizontal, trabajar en proyectos de forma transversal que nos permita ser ágiles, flexibles y adaptarnos a lo que viene. Así pues, bueno, muchas gracias a todos y esperemos celebrarlo. Hasta luego. Bien, muchas gracias a todos. Con Daniel, Argelia, Esteba y Jana hemos aprendido hoy que el humanismo es asegurar la pluralidad de representaciones frente al monopolio de la objetividad y la validez. Y también nos hemos adentrado en el parlamento de los algoritmos y los artefactos, como le gusta llamarle a Daniel, en el cash is the king o en el storytelling o el alma de las marcas y los productos, así como en el trinomio innovación, productividad y salarios o salud, liderazgo e innovación tecnológica. Me quedo también con el consejo juega, lee, visita, curiosea y evalúa, o que te brillen los ojos. Y dejadme añadir un año más que soy hombre y feminista y esto no va de tener madres, hermanas, tías, abuelas, mujeres o prometidas. Esto va de igualdad, de libertad, de justicia, de derechos, de democracia y también, como hemos visto hoy, de innovación. No me cansaré de repetir que cada día tendría que ser 8 de marzo hasta que el 8 de marzo pueda ser un día cualquiera. Escribe Chimamanda Ngozi Adichie que la cultura no hace la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Nuestra época obliga a tomar partido, añadía la escritora nigeriana en una entrevista de 2017 en El País. 5 años después, seguimos luchando codo con codo y tomando partido, tanto mujeres como hombres, porque juntos somos mucho mejores y estoy convencido que juntos llegaremos seguro mucho más lejos. Y cuando os pregunten por qué usamos la palabra feminista y por qué no hablamos simplemente de derechos humanos, podéis citar de nuevo a Chimamanda y su libro Todos deberíamos ser feministas, y es que está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en el punto de mira. Muchas gracias a todos.